de la mañana, 21 minutitos, y por supuesto el mundo está conmocionado por la muerte del Papa Francisco a sus 88 años. Falleció luego de haber pasado varias semanas internado. Fue internado el 14 de febrero, fue dado de alta el 23 de marzo. Había pasado 38 días hospitalizado por una neumonía bilateral, pero ayer decidió aparecer en el Jueves Santo de Pascuas, en el Viernes de Pascuas, perdón, domingo de Pascuas, para saludar a todos los fieles que se habían congregado en el Vaticano, 35.000 que decidieron ahí aparecer por el Vaticano en una misa que no presidió él. La misa de Pascua no la presidió él, sino el cardenal Angelo Comastri, por deseo del Papa Francisco, que fue él, el Papa Francisco, quien escribió la homilía, donde hizo, por ejemplo, un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas a no ceder a la lógica del miedo que aísla, sino a utilizar recursos disponibles para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que impulsen el desarrollo. Pidió libertad de religión, de pensamiento, de expresión y respeto por la opinión de los demás, en un discurso claramente que una vez más estuvo cargado de mucha simbología, mucho pensamiento hacia el otro, hacia los sectores más vulnerables, muy politizado como es el Papa Francisco, que llegó a ese lugar y nunca abandonó la sencillez, la humildad de ser una persona común en contacto con la realidad, y eso fue también parte de lo que lo hizo distinto. Tempranito a la mañana estuvo el anuncio oficial del fallecimiento del Papa Francisco. Lo hizo el cardenal Kevin Joseph Farrell, a quien vamos a escuchar a continuación cómo se anunciaba esta triste noticia que hoy está conmoviendo al mundo. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Bueno, ahí el mensaje oficial encomendando el alma del Papa Francisco. Este señor que acabamos de ver es Kevin Farrell, sí, el camarlengo del Vaticano. Vendría a ser algo así como el jefe de gabinete, ¿no? Imaginemos, digamos, a la iglesia, digamos, como un estado, es la función que cumplía él. Ahora es el que está a cargo de, digamos, del funcionamiento de la iglesia como institución, porque una vez muerto el Papa Francisco, digamos, no solamente la desaparición de él, sino también todos los que él había nombrado, digamos, en una especie de imaginemos gabinete, bueno, también cesan en sus funciones. Entonces, simplemente en esta transición que habrá hasta el cónclave, esta persona que acabamos de ver, que anunció la muerte de Francisco, bueno, funcionará como, digamos, la cabeza principal, claro, junto con alguien que se llama Bastián Rey, que es el cardenal decano, que es él el que va a llamar a todos los integrantes del colegio cardenalicio, los cardenales que tienen que ir al Vaticano a votar, que, dicho sea de paso, van a tener 15 días para llegar.
Ahora van a empezar a llegar ahí al Vaticano para empezar, digamos, a que funcione este famoso cónclave, 15 días para llegar. Y a partir de ahí, bueno, se empieza toda la votación, que es más o menos lo que ya hemos visto, digamos, hasta que no se pongan de acuerdo, no van a poder salir de ahí. Habrá fumata negra cuando no se pongan de acuerdo, fumata blanca cuando finalmente esté elegido el sucesor del Papa Francisco. El año pasado, en noviembre, el Papa Francisco había aprobado una reformulación del documento que se encarga de estipular cuáles son los pasos a seguir después de la muerte de un papa. De forma tradicional, después, ante la muerte del sumo pontífice, lo que se hacía era verificar en un ritual que, efectivamente, estuviera el Estado, que estuviera muerto. Entonces, un alto funcionario de la iglesia lo que hacía era golpeaba su frente con un pequeño martillo de plata y lo llamaba por su nombre de bautismo 3 veces. Eso fue modificado en noviembre del año pasado con la firma del Papa Francisco, con la intención de facilitar mucho más el trámite y hacerlo mucho más expeditivo y mucho más sencillo. Ahora esta práctica ya no se hace, la confirmación del fallecimiento se hace de forma privada en la capilla del Palacio Apostólico. El cuerpo del Papa de Francisco va a ser colocado en un ataúd de madera con interior de zinc. Antes era un sistema de 3 ataúdes con distintas composiciones. Se eliminó el velatorio privado en la capilla del Palacio Apostólico y el cuerpo va a ser trasladado directamente a la Basílica de San Pedro, donde va a permanecer con féretro abierto, ahí expuesto. La misa va a ser en esa misma basílica y el féretro va a ser trasladado al lugar de sepultura. Francisco eligió que sea en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, y como decía Gaby, ahora viene esta elección, ¿no? Del no nuevo en el Papa. Vaticano, digo, No. eso cambió también hasta eso por supuesto en consonancia con lo que vino pregonando durante todo su papado, que tiene que ver, digamos, básicamente con la austeridad. Digamos, es el Papa de la austeridad, que como son generalmente todos los jesuitas, ¿no? Por eso, digamos, fue el primer asombro para la humanidad toda cuando fue elegido él como Papa, primero porque fue el primer Papa no europeo desde el siglo V, que es tremendo, Papa latinoamericano, Papa jesuita, o sea, el Papa de los pobres. Es realmente todo un acontecimiento tremendo que yo no sé si todavía, como decía Lu hoy, lo estamos dimensionando. Sí. Incluso, digamos, no sé si hemos dimensionado durante todo este tiempo, por lo menos yo me hago cargo de esto. Lo entiendo, digamos, como, insisto, como un político el más importante de los últimos tiempos a nivel mundial, pero no sé si terminamos de entender lo que significó también durante todo este tiempo que haya sido elegido él como Papa en su momento, y lo que viene ahora, que en todo caso después lo vamos a hablar, sí. Pero porque es interesante, porque también, digamos, si hay algo que tenía Francisco era mucha astucia, mucha astucia, muy rosquero, fantástico en el buen sentido, lo digo, y dejó casi el 80% de los cardenales que van a ir a votar ahora fueron elegidos por el Papa Francisco, con la impronta que tenía Bergoglio, digamos, para entender lo que se venía cuando él finalmente se muriera. Obviamente tiene un rechazo de una parte más conservadora importantísima en el Vaticano, en la Iglesia general. Entonces, bueno, él preparó de alguna manera también el terreno para lo que se venía una vez que él falleciera. Sí, aparte en un tiempo en el cual vemos giros conservadores o reaccionarios en todos lados. Claro. Lo que contrastaba de Francisco era lo diferente respecto a otros jefes de Estado. Porque no deja de ser un jefe de Estado, no dejó de ser un jefe de Estado. Total. Que se plantaba ante pares a decir: yo con esta política no estoy de acuerdo. Y también por eso hacía ruido, ¿no? Encontrarse con un mundo que progresivamente iba avanzando hacia gobiernos de características cada día menos democráticas, cada día más autoritarios, cada día menos sociales, y sobre todo en este tiempo en el cual se discute la política social desde el Estado, ¿sí? Esta idea de que el Estado no tiene que claro. ocuparse de política social. Sí. El discurso de Francisco hacía mucho ruido, ¿sí? Generaba muchos sacudones en ese sentido. Hay que ver, yo creo que es parte de la discusión que se va a venir ahora.
Sí, bueno, ¿qué pesa hay más? Un giro conservador en el Vaticano. ¿Qué pesa más? No. Por eso me parece que es importante el dato de que quienes van a estar votando ahora, que son más de lo que en las 2 últimas elecciones de papas, más cantidad de cardenales que las 2 últimas elecciones, incluso en la que se eligió al propio Bergoglio, casi el 80% fue elegido por el Papa Francisco, que no es poco. Pero la diferencia enorme que hay dentro de la Iglesia en relación a todo lo que vino haciendo en su papado es muy importante. Por lo menos vamos a ver qué es lo que prima en esa elección, ¿no? Si el conservadurismo o se sigue, más o menos la línea jesuítica del Papa. Vamos a empezar a escuchar, a repasar algunas declaraciones, algunos posicionamientos del Papa Francisco, porque, bueno, él, por supuesto, en este mundo que ha tendido hacia la derecha, que ha tendido en muchos casos hacia el conservadurismo, él habla sobre eso y cuál es, a su modo de ver, el antídoto, que, por supuesto, es la justicia social. La ultraderecha se recompone, es curioso, se recompone siempre, porque es centrípeta, no es centrífuga, no crea hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no? ¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no? La justicia social, no hay otro. O sea, si vos querés discutir con un político, si querés un pensador de ultraderecha, habla de justicia social, habla en horizontal. Los pobres. Los pobres. Usted es comunista, padre. Mirá, mi carta de identidad es Mateo 25. Lee Mateo 25 y al que dijo eso vos le decís es comunista. ¿Quiénes van a entrar al cielo? Tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, tuve hambre, me saciaste, estaba desnudo y me vestiste, estaba preso, me viniste a visitar. Esa es la regla de conducta. Comunista. Pero tenemos caído a veces en la tentación de reducir el evangelio a un modus vivendi burgués, ¿no? Sí. Bueno, clarísimo. Ahí el Papa Francisco, hablar horizontal, hablar como iguales, ¿no? Desde un lugar de superioridad. Él siempre con ese mensaje, ¿no? De no desatender a los más humildes, a los más pobres, de, acompañar, él lo decía, justicia social, de que el Estado esté a disposición de generar igualdad en las condiciones, en el punto de partida, una redistribución, cosas que no están sucediendo ahora en la República Argentina y que por eso le molestan tanto a la gestión actual. Pegado a esto, y es todo siempre el Papa metido con los temas de la actualidad más inmediata y no le escapó nunca a ninguno de los tópicos más calientes con los que muchos probablemente no quieran meterse o tengan miedo o quieran quedar siempre bien con Dios y con el diablo. Bueno, el Papa Francisco se metía ahí y hablaba sobre estas cuestiones. Se metió con el tema de los grupos financieros, se metió con la cuestión de las deudas, se metió con el tema de las corporaciones, todo esto que atraviesa, por supuesto, a la República Argentina. Vamos a escuchar qué decía el Papa. Pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones extractivas mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios, que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos. Bueno, todos los mensajes claramente son pensados para lo que sucede en nuestro país. Él hablando
como un líder mundial, ¿no? No es que exclusivamente le está hablando la República Argentina, pero es la ideología, es el modo de manejar las cosas que hoy están atravesando a la República Argentina. Nosotros que estamos abriéndole las puertas a los capitales financieros especulativos, al Fondo Monetario Internacional, a todos esos organismos que terminan condicionando la política interna de un país. Un presidente argentino que desconoce el cambio climático, que desconoce lo que sucede o lo niega directamente con los recursos naturales, el extractivismo y demás. Bueno, ahí el Papa Francisco poniendo una posición muy, muy clara suya, pero como principal líder de toda la Iglesia católica. Bueno, desde el principio fueron los temas fundamentales de Francisco. El tema del cambio climático. Sí. El avance desmedido del capitalismo con, digamos, todo lo que acabamos de escuchar, la crisis migratoria, y en relación al cambio climático fue la primera encíclica que escribió el Papa Francisco, que llamó Laudato Si, que era, digamos, una advertencia muy, muy severa, digamos, de justamente por la profundización excesiva del capitalismo, cómo nos estamos quedando sin nuestra casa, que sería el planeta Tierra, ¿no? Uh-huh. Hablando de todos los digamos, los condicionamientos también que vienen de este tipo de corporaciones, y yo lo pienso ahora directamente con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que nosotros estamos atravesando por una política de ajuste brutal que es una política a la que cree este gobierno. Más allá de los condicionamientos que pueda tener internacionales Javier Milei, él cree que es necesario aplicar una política de ajuste, así que no le voy a caer exclusivamente a los organismos internacionales, sino también al presidente de la Nación. Y en esa política de ajuste brutal que está atravesando la Argentina, uno de los sectores más ajustados es el de la educación, es el de las universidades. Lo hablábamos la semana pasada aquí con Daniel Filmus, que fue ministro de Educación. Este año va a ser más difícil incluso que el año pasado, corriendo en riesgo también la cursada a partir de la segunda mitad del año, en el segundo cuatrimestre. Y el Papa Francisco habló el año pasado, cuando estuvo muy, muy marcado el 2024 por la lucha universitaria, con 2 marchas realmente históricas en la República Argentina. El Papa habló sobre la cuestión de las universidades, sobre esta difícil y delicada situación que están atravesando, y vamos a repasar ese momento. El pueblo necesita formar cabeza, necesita una cultura universitaria grande. Y un país tiene que proveer a que su universidad cree los nuevos cerebros del futuro. Y en eso Argentina tenemos buena fama, porque ¿cuántos profesionales nuestros los reclaman desde el extranjero? Una entrevista que giró por todos lados, ¿no? La de Bernardo Llorente. La de Bernardo Llorente, cuando Bernardo Llorente todavía estaba al frente de Telam, cuando todavía Telam seguía siendo la agencia de noticias más importante de la Argentina, insumo también de noticias para el resto de los medios de comunicación, y también el Papa Francisco, recuerdo que dio un mensaje cuando echaron una cantidad de gente importantísima de Telam y que estuvieron durante mucho tiempo también, digamos, en ese fondo de lucha, acampando ahí frente a la agencia de noticias. Digo, Francisco nuevamente siempre, digamos, metido y muy informado de lo que pasaba en la Argentina, por más que no haya venido a visitarnos. Totalmente, totalmente. Y vamos a escuchar una lectura un poco más general del Papa, en este caso, sobre la educación y el ajuste brutal en todo este área, en manos, bueno, en el caso argentino, por supuesto, del gobierno de Javier Milei. Hacer ajuste en la educación es un suicidio programado de un país. No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo. No se puede, es criminal. Es un suicidio programado. Y a mí me alegra cuando veo en diversas situaciones que tanta gente, cuando hay un ajuste de este tipo, se opone. Incluso los jóvenes, es curioso, se dan cuenta y se oponen. Porque la educación es un alimento. Y lo mismo que se vuelve a quitar la comida a la gente. Es la comida del alma, de la mente, del espíritu.
Bueno, contundente el Papa Francisco, en este caso hablando de la importancia de la educación. Siempre estuvo marcado el discurso de Francisco por estas cuestiones, nutrir el alma, nutrir el intelecto, nutrirse también en el sentido más llano, ¿no? Porque siempre estuvo vinculado con todo lo que tiene que ver con la redistribución, la situación de los pobres, la falta de alimentos. Recordemos que esta es una gestión que no le está bajando alimentos tampoco a las iglesias en la República Argentina, que se tienen que encargar en los barrios populares de conseguir donaciones con los vecinos, de intentar encontrar otras formas, porque Javier Milei decidió desentenderse de todo y, como decía Gaby, aunque no haya venido a la Argentina, claramente conoce muy bien todo lo que sucedió. No, y también fue muy meticuloso a la hora de elegir su reemplazo una vez que fue él elegido, García Cuerva, que es ahora el obispo, y que hoy entiendo que a las 8:30, ¿no? Hubo una misa, por supuesto, en honor a Bergoglio. Tenía la misma impronta y por eso vimos también una iglesia, estábamos viendo todavía una iglesia desde, digamos, sus más altas jerarquías, muy, muy críticas no solamente con Javier Milei específicamente, pero también venían siéndolos desde Macri y pasando por Alberto Fernández también, hay que decirlo, ¿no? Totalmente. Y todo esto, ustedes saben, todas estas políticas de ajuste, de hambre, de impedir el progreso también, el ascenso social, porque básicamente es eso. Si vos ajustás en la educación, estás ajustando también las posibilidades de ascenso social, y ahí volvemos a lo primero, ¿no? La justicia social como antídoto para el crecimiento y la consolidación de la derecha. Ustedes saben que todo esto, y siempre lo decimos, no cierra si no hay represión, y es lo que estamos viendo en nuestro país, una vez más, en manos de Patricia Bullrich, que decide atacar a cualquier tipo de manifestación en contra de los ideales de este gobierno. Y por supuesto, el Papa Francisco también habló sobre esta situación represiva que está atravesando la República Argentina. Me hicieron una represión, un filmado de una represión, no sé, una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? Es simplemente impresionante. Sí. Escuchar todas y cada una de estas intervenciones que estamos repasando en este momento es impresionante. Es esto que hablaban ustedes y que decían, no sé si dimensionamos todavía lo que significó tener un papa argentino, este papa, más allá de ser argentino o no ser argentino, ahí, digamos, uno escucha y dice, la pucha, cobra otra dimensión absolutamente, tiene otro peso, tiene otra significancia, y realmente, es impresionante lo que uno valora este tipo de análisis, ¿no? Del Papa Francisco, metido en el gas pimienta que ahora está tirando, o sea, hasta en el más mínimo detalle, ¿no? Es que aparte también tiene esta cosa de, digamos, una figura de tanto digamos, de tanto peso a nivel internacional, metiéndose en cuestiones muy específicas de la Argentina, cuando a veces se decía, no, bueno, está como discutiendo, sí, efectivamente está discutiendo el cambio climático, pero cuando tenía que decir, che, están gastando más guita en gas pimienta que en comida para los comedores en Argentina, lo decía sin ningún problema. Totalmente. Yo digo, es interesante pensar, no dejó de ser, ni deja de ser el jefe de Estado de un Estado que tiene, digamos, cuya palabra tiene peso a nivel global. Entonces, cuando los Milei de la vida celebran que algunos personajes como, no sé, Trump, celebren la gestión del gobierno nacional, bueno, del otro lado tenías un Papa Francisco que te decía, che, acá están pegando un ajuste en educación, pegando un ajuste en los alimentos, reprimiendo a los viejos que protestan, en una palabra muy pesada.
la de Francisco, y efectivamente en este compilado que estamos viendo, un montón de expresiones de él dan cuenta de que en los 200 quilombos que atendía, bueno, Argentina era una prioridad. Sí, también representándonos a nosotros en todo el mundo, porque él no dejaba de ser argentino, no es que se convertía en una especie de cosa que trascendía las nacionalidades, no, nada más alejado. Y de hecho, ahí vi que mostraban en C5N que en el Vaticano, cuando vas, es terrible, es la cabeza de Estado y ves las colecciones más grandes de arte y todo, y de repente te encontrás con una vitrina gigante con remeras de San Lorenzo. Es como terrible o sea, en el medio del Vaticano, no tiene ningún sentido. Excelente. Y del Diego, de una remera firmada por el Diego. Que lo visitó, y ahora en un ratito vamos a ver también esas imágenes. No, y digo, más allá de los dichos, de las palabras, de todo lo que deja, digamos, oralmente el papado de Francisco, los gestos, los hechos en concreto, que son siempre políticos, y es, por ejemplo, el papel preponderante que le dio acá en la Argentina a todos los curas villeros y a los curas en Opción por los Pobres, ¿no? A propósito de esto que estábamos hablando, de cómo él se involucraba también en digamos, tratando de que se profundice la justicia social, que se entienda el concepto político de justicia social, más allá del religioso, que es el que profesa todo el conjunto, digamos, de los jesuitas, ¿no? Como decíamos, por eso siempre la sorpresa cuando fue elegido el Papa Francisco, porque evidentemente había una profunda crisis en la Iglesia Católica y evidentemente se necesitaba un cambio. ¿Qué eligieron? Bueno, alguien que estaba muy cercano a los pobres y también al concepto de justicia social. Totalmente. Vamos a escuchar al Papa Francisco hablando sobre algo que también nos atraviesa como sociedad, que es el negacionismo, un discurso muy sostenido, defendido, enarbolado y hasta promovido por el gobierno nacional en nuestro país después de toda la historia que tuvo la República Argentina, y Francisco hablaba sobre el negacionismo y lo venenoso que resulta. Bueno, el negacionismo siempre es venenoso. Cuando uno niega una realidad, cuando uno niega una historia, cuando uno niega una situación concreta, se está pateando en contra. Eso siempre. Y es una cosa grave, ¿no? Todo negacionismo es suicida. O sea, hay que aceptar la realidad como viene y dialogar de realidad a realidad. Solamente la realidad es la que te va a ayudar a encontrar una salida a los conflictos, ¿no? Los conflictos siempre se superan con el diálogo y hacia arriba. Y es interesante eso, ¿no? De un conflicto se sale por arriba. El conflicto no se resuelve con la destrucción de una de las partes. Detrás de un conflicto hay una verdad, o un reclamo justo, o una locura. Entonces hay que resolver esa verdad, ese reclamo justo o esa chifladura. Pero siempre con el diálogo. No se puede resolver un conflicto a balazos, que es la manera destructiva de resolver el conflicto. Del conflicto siempre se sale hacia un plano superior. En momentos de tensión, esos 4 principios, creo que lo dije otra vez. La unidad es superior al conflicto, el todo es superior a la parte, la realidad es superior a la idea y el tiempo es superior al espacio.
Bueno, nada, no deja de conmover todo lo que uno escucha del Papa Francisco, sobre todo, bueno, después de esta noticia que nos está atravesando a todos como argentinos, como habitantes de este planeta, porque claramente ha sido una persona que marcó un antes y un después en la Iglesia Católica. Acá hablaba sobre la cuestión del negacionismo, cómo se deberían resolver los conflictos que no se resuelven exterminando al otro, y ustedes saben, los discursos políticos en la Argentina están atravesados principalmente por la idea de destruir al peronismo constantemente, ¿no? Parece que no aprendemos más, habría que escuchar un poquito más este tipo de declaraciones. Y en esa misma entrevista, el Papa Francisco con Bernarda Llorente habló sobre los países que tienen dictaduras encubiertas, ¿no? Más o menos en esta misma línea argumental. Vamos a escuchar qué decía en ese entonces el Sumo Pontífice. A veces en los países un poco dictatoriales, ya sea con dictaduras confesadas o dictaduras encubiertas, una de las víctimas principales es la educación. O te la hacen ideológica para cambiar la cabeza, o te la van podando lentamente. En el caso liberal, ¿no? En nuestra patria la historia de la educación es muy linda. Es muy linda. Y siempre nuestro pueblo tuvo la percepción, el sentimiento de que la educación es una de las cosas que no se toca, ¿no? Y sobre esta cuestión me gusta vincularlo, porque solamente es una decisión editorial mía, también que decía el Papa Francisco del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre una política, él ustedes saben, es una figura, muy como si fuera del gran líder, ¿no? Parecido a lo que tenemos nosotros aquí, y está llevando adelante realmente una política de expulsión de inmigrantes muy, muy violenta en los Estados Unidos, y el Papa Francisco obviamente también se pronunció sobre esta situación. Vamos a escucharlo. Domani ci sarà l'insediamento del presidente Trump, il quale ha già fatto sapere che fra 2 giorni vuole cominciare sobre il suo programma esta decisión de expulsar inmigrantes de Donald Trump de los Estados Unidos. Quería preguntar si ya han estado en contacto, si han hablado de eso, le dicen al Papa Francisco. Y él responde: no hemos estado en contacto. Él vino aquí una vez cuando era presidente, la última vez. Pero no hablamos. Pero si esto es verdad, sería una vergüenza. Será una desgracia. Porque haría que la pobre gente desafortunada, dice Francisco, que no tiene nada, pague la factura impagada. No funciona. No se resuelven los problemas de esta manera. No se resuelven los problemas de esta manera, reitera el Papa Francisco cuando le consultaban por esta política de deportación que tiene Donald Trump, y le pareció una desgracia, una vergüenza, porque una vez más se hace pagar los platos rotos a los pobres, a los más necesitados. Bueno, finalmente la última persona que termina viendo, digamos, en una audiencia privada es a Vance, que es el vice de Trump. Lo que marca un par de cosas. Primero, que lo voy a decir en los términos más vulgares que se pueda, nunca le sacó el culo a la jeringa Francisco. Que atendiera a alguien no significaba que le estaba dando el aval, sino todo lo contrario. Muchas veces se juntaba con gente para atenderlo. Para atenderlo. En el sentido más de calle posible. En el término más coloquial. Exactamente, sí, los cagaba a pedos básicamente, y decía, digamos, lo que realmente él pensaba, y por supuesto ya lo hemos dicho en varias oportunidades, pero es eso, lo que una de las primeras cuestiones críticas que atiende, que le da bolilla el Papa Francisco es al tema de la crisis migratoria, pero tan profundamente, insisto, que el primer lugar que él va a visitar una vez que fue, digamos, nombrado como Papa, elegido como Papa, es Lampedusa, que fue uno de los lugares más críticos donde murió muchísimos inmigrantes ahí ahogados, ¿no? Habló, obviamente,
obviamente el gobierno argentino, Javier Milei en sus redes sociales manifestó su pesar, dijo a pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Presidencia emitió un comunicado que bien observaba Martín, tiene el nombre de Jorge Bergoglio mal escrito, dice Bergoglio, no dice Bergoglio, pero bueno, después de todo lo que escuchamos, ellos deciden destacar cosas mínimas en las posiciones del Papa Francisco, porque claro, no comparten absolutamente nada. Acaban de escuchar todo lo que planteaba el Papa Francisco sobre distintas temáticas, sobre el ajuste, sobre los grupos financieros, sobre los organismos internacionales, sobre la política de Trump. La verdad que no comparten absolutamente nada y un poco de esto quedó plasmado durante el breve recorrido que lleva Javier Milei como dirigente político en la República Argentina. Nuestro presidente, nuestro jefe de Estado decía, y acá ahí vemos el comunicado de la oficina, si se fijan, en el tercer renglón está el apellido de Bergoglio y está mal escrito, es el famoso "You had one job" y lo hiciste mal, o no es que lo hiciste mal, adrede también buscabas mostrar que te importa poco, ¿no? Porque no comparten absolutamente nada. Vamos a escuchar qué decía Javier Milei en una de las tantas entrevistas que da en lugares donde se siente cómodo sobre el Papa Francisco. Él hablaba de la afinidad, según él, y recuerden ustedes, acabamos de escuchar cómo criticaba a Donald Trump, bueno, la afinidad que tiene el Papa Francisco por comunistas asesinos, decía Javier Milei. El Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política, ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro, es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Raúl Castro is a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. Bueno, el primer análisis de Javier Milei sobre el Papa Francisco, ustedes entenderán por qué escribieron mal el nombre de Bergoglio, ¿no? En un comunicado, evidentemente no tienen ningún tipo de intención de acercar posiciones, pero vamos a repasar tal vez el momento más icónico de esta relación entre Javier Milei y el Papa Francisco. Esto sucedió en la campaña cuando el actual presidente de la República Argentina dijo que el Papa es el representante del maligno en la tierra. A ver, este país tiene tantos años de justicia social. ¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Andá, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor. ¿Para qué? Te va a esclavizar. Te va a ser un esclavo. O si no, podemos ir al Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, cuando da la tercera, digamos, la tercera tentación, el maligno lo lleva a un monte y le dice a Jesucristo que si se pone de rodillas frente a él, le va a dar el poder sobre todos los reinos del mundo. Porque ese poder le fue dado. Es decir, los estados son una invención del maligno. Por eso cada vez que vos aplicás el socialismo, ¿sí? Se hunde, se genera un desastre. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Qué intensidad. Dios santo, no recordaba semejante nivel de violencia, delirio. ¿Y cuánto duró? ¿1 minuto y medio?
Es realmente impresionante. Y después de esto ganó las elecciones. Calmate, hermano. No, es que verlo así es la primera pregunta que cualquier persona que no sabe nada de nuestro país preguntaría: ¿cómo votamos esto? Es impresentable, perdón, no, quería decir impresionante, pero me salió impresentable. Es impresentable, es completamente vergonzoso, alejadísimo de la Habla realidad. muy mal de la política en general, ¿no? De por qué se votó a un personaje de estas características. Realmente me llama poderosamente la atención. Vamos a seguir escuchando para conocer la relación de Javier Milei con el Papa Francisco. Hace un rato repasábamos momentos destacados del pensamiento ideológico del sumo pontífice, y ahora estamos viendo un poco la relación con el actual presidente argentino, con quien evidentemente se llevaban bastante mal. Javier Milei decía, como siendo candidato todavía, que el Papa iba a ser tratado como cualquier jefe de Estado, un poco por lo que escuchábamos recién de su propia boca. Vamos a repasarlo. A ver, el Papa Francisco hablando sobre las nuevas derechas. Es de hace un tiempo. Ya te cambia la cara, es tremendo como... A ver, dale. Síndrome 1933, que narra un poquito el internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar, y cómo no encontraban quien llevara adelante las cosas. Y fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos, ¿no? Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia. ¿Lo dice por Argentina? Por todo el mundo. Cuando se viene un salvador sin historia, sospecha. ¿Qué? Te agarró la mosca. La mosca de vuelta. La mosca. ¿Qué te pasa con esto? No hablaba de vos, para ser justos también, ¿no? Hablaba en general, muchos lo asociaron con vos. Y después sí fue más específico. Y esto es absolutamente violento. ¿Por qué no agarran y dicen que esto es violento? Esto es violencia. Sí, a mí no me gusta, nada. Lo de Adolfito no me parece. Es decir, esto es violencia, Sí. esto es violencia. Sí. Y él está muy involucrado con la política argentina. ¿Sí? Con lo cual es un ataque directamente hacia una persona. O sea, hacia mi persona. Vos le dijiste maligno, ¿no? El maligno, algo así. Hace mucho. Bueno, digamos, él no se queda atrás con las cosas horribles que dice. Pero si vos sos presidente, él es el Papa. Tendrá el ¿Cómo mismo trato que tiene todo jefe de Estado y se lo respetará por eso, con el elemento adicional que es el líder espiritual de los católicos. Claro, de 1.200 millones de católicos. Bueno, está bien, digamos, o sea, y yo estoy negando esa realidad. No, de hecho, te estoy atacando, te digo. De hecho, digamos, o sea, yo soy mucho más educado para con él que él para conmigo, ¿no? Me dijiste el maligno o algo así, como fue el representante lo que dije del maligno. es que él levanta y propone ideas que de hecho están en contradicción con las Sagradas Escrituras. Bueno, es fabuloso este archivo. Sí, es fabuloso por lo que decía el Papa, que siempre está bueno ahí recordarlo, de estos líderes que aparecen de la nada como supuestos salvadores milagrosos, y la reacción del presidente argentino, en ese entonces candidato todavía, Javier Milei, primero planteando como que el Papa era una molestia, esto que decía el Papa era una molestia, y él con un discurso mega violento, ya incluso también en campaña, queriendo victimizarse. No, y una vez más, yo la verdad es que cada vez que lo escucho con esa estructura de pensamiento tan infantil, ¿no? Lo hemos escuchado decir, él empezó. Sí. Posta, esto Sí, pasado. sí. Bueno, él también me dijo, él también es violento. Ah. Esta cosa de vos me... Él es violento, vos me él es decís y violento. yo te contesto, Sí. porque es tan infantil, tan... no puedo procesarlo, Poco maduro. ¿entendés? Hay algo que... Inmadurez total. Sí, hay algo que en lo cual hay un contrapunto del cual Milei no puede escapar nunca, que es que no vas a encontrar en Francisco discursos de odio.
mientras que sí vas a encontrar del lado de Milei un constante, una búsqueda constante de romper la sociedad. Sí. Y lo llamativo, bueno, lo decíamos recién, es la facilidad con la que se encuentra con parteners Milei que no le marcan nada. No, digo, porque Viale es asombroso. Viale haciéndose el tonto, haciéndose el que no recordaba desde que la expresión de hace un montón de tiempo. Por si alguno se olvidó, todavía era candidato en ese momento. O sea, claro. Johnny Viale ya era su lacayo. Y le da la razón. Jorge Portales de Olmedo, ¿no? No me ataques, no me ataques. Le dice, sí, totalmente violento. ¿Y quién tomó la decisión estética de ese programa de hacer una entrevista con dos personas paradas atrás de sillas? Raro. Absolutamente. Como están protegiéndose. Absolutamente. Ya teníamos que haber sospechado ahí en ese momento. Bueno, vamos a ver cómo fue el recibimiento entonces, después de todo esto del Papa a Javier Milei, porque ustedes saben y lo repasamos, el pensamiento de Francisco es diametralmente opuesto al que tiene el jefe de Estado argentino, y nuestro presidente tenía esas palabras muy, muy violentas con el Papa. Y lo vemos junto a Francisco, que se mueve en bastón, sentados, conversando. Hay un momento en donde recién se saludan y se escucha el sonido ambiente. Lo único que se escucha son los ruiditos, ahí está, los ruiditos de las cámaras. Junto con Karina había ido Javier Milei. Muy pocas palabras, que cruzaban muy distante realmente ese encuentro. Igual ese encuentro duró casi una hora, sí. No trascendió demasiado, simplemente, digamos, desde el Vaticano, lo que decían era que, bueno, simplemente lo escuchó. Hay que decir que, bueno, con él se reunió una sola vez, con Cristina estuvo 7 veces, sí. Con Macri estuvo 2, con Alberto estuvo 1. La relación, lo recordamos, con Néstor y con Cristina no había empezado del todo bien, había empezado bastante a las piñas, en términos figurados claramente. Recuerdo cuando Néstor sacó, digamos, el Te Deum de la catedral y lo llevó, digamos, afuera, a las provincias, como, bueno, federalizamos, no, bueno, había ahí algún cortocircuito había. Sí. Pero bueno, después eso se remedó muy, muy rápidamente. Cristina tenía una relación tremenda y profunda con el Papa Francisco cada vez que se encontraban, sobre todo en el Vaticano, porque después se encontraron mucho afuera, en Brasil, en Cuba, no me acuerdo dónde más, creo que en Paraguay también. Él le regalaba cosas a ella para su nietito y qué sé yo, y las charlas que tenían duraban 2 horas, 2 horas y media, o sea, claro. Realmente era bien distinto. En este caso, digamos, con Milei se juntó, sí, lo recibió, lo escuchó y no mucho más que eso. Vamos a repasar algunas de las imágenes de estos encuentros que mencionaba Gaby, cómo era alguna de las visitas, ¿no? De Mauricio Macri, que también acaba de mandar sus condolencias, recordando justo esa visita con Antonia, que Antonia le preguntaba, ¿vos tenés papá y mamá como yo? Y cosas así, según recuerda Mauricio Macri. Ahí también el encuentro del expresidente con el Papa Francisco, acompañado él de Juliana Aguada. También tenemos las imágenes del 5º encuentro de Cristina con el Papa Francisco, sonriente. Mirá los la dos. cara de Francisco. Está chocho Francisco, chicos. Digamos la verdad. Está chocho, los dos chochos. Tenían mucha onda, la verdad. Es que mucha. Se nota mucho la diferencia. Se nota mucho la diferencia en los recibimientos a Macri y a Milei con Cristina. Bueno, ahí juntos, muy, muy contentos los dos, ¿no? Ahí recordaban en una nota, en un artículo periodístico de La Nación, que le habían, en uno de esos encuentros fuera del Vaticano, como decíamos, le regaló, le regaló unos zapatitos y medias Mira qué lindo. para su nietita. Ah, qué lindo. Sí. Qué lindo. Vamos a escuchar qué decía Cristina después de uno de los encuentros con el Papa Francisco. A ver qué decía ella. Una muy buena reunión, como siempre, muy cálida, muy cordial, charlando sobre los problemas del mundo, de la región, las cosas que están pasando, su visita de ayer a Sarajevo, su preocupación por lo que considera que está sucediendo una suerte de tercera guerra mundial, tal cual se lo dijo a sus colegas en el avión, y también preocupado, como estamos todos preocupados por la paz. Y también
el incentivo que muchas veces hay desde el sector armamentístico, como él lo ha denunciado, para que surjan los conflictos y estos no se solucionen. Así que bueno, estuvimos repasando un poco todas estas cosas, hablando. Cuando nos encontramos con el Papa nos gusta hablar de mucho de lo regional, de lo global. Nos vamos naturalmente hacia eso, lo hacemos sin esfuerzo, no es que nos esforzamos por no hablar de la Argentina y hablamos, nos sale naturalmente, primero porque él hoy tiene un rol global y segundo porque ustedes saben que a mí la política internacional y regional me gusta mucho, me interesa, la vivo con mucha intensidad. Qué fascinante, ¿no? Dos tremendos líderes políticos juntos ahí tomando mate, me los imagino a los dos, en un mate de San Lorenzo, por supuesto, ¿no? Hablando, chismoseando un poquito también, me imagino. Ay, ¿viste lo que hizo, no sé, Lula? Y cosas así, pero se notaba mucho, primero la altura, ¿no? De cuál puede llegar a ser la conversación entre, o cuál pudo haber llegado pudo haber sido la conversación entre Bergoglio y Cristina, y la que pudieron haber tenido Macri, que hoy destaca otra cosa, o Javier Milei, que no tenía ningún tipo de conocimiento, bueno, la altura de los dos, de ella, de el Papa Francisco, y además se nota, ¿no? Que tenían otro tipo de trato, que se llevaban muy bien. Recuerdo que es verdad, las fotos con Macri, una cara de culo. Era tremendo porque la primera reunión que ellos tienen fue en 2016, en febrero de 2016, duró muy poquito, un poquito más de 20 minutos. Y todo el mundo especulaba acerca de las fotos que trascendían, de la cara de culo que tenía Francisco al lado de Macri. Era era impactante. Nadie podía soslayar que algo ahí había, digamos. Lo recibo con la peor de las zonas. Voy a ir, pero con la peor de las zonas. Tal cual. No, tremendo. Claro, porque qué garrón, ¿no? Hay que ser sinceros, tenés que estar recibiendo gente que te genera repulsión. Sí, es medio una cosa de la diferencia entre el protocolo y la voluntad, ¿no? Digo, evidentemente había un montón de visitas protocolares que Francisco tenía que tener porque era parte de su laburo, y otras que las disfrutaba y se notaba aparte en esto, en los gestos, en las acciones, en el tiempo. La verdad es que hay diferencias y esto también marca cómo... No, digamos, hasta con la imagen de cómo recibía un presidente marcaba un rumbo, ¿no? Había una cosa ahí muy fuerte. Y algo también que está bueno recordar que durante la presidencia de Mauricio Macri, 2018, el Papa viaja a Perú, viaja a Chile y en ese viaje estaba muy cerca de la Argentina. Se especulaba si venía o no venía. Bueno, él decide no venir. Sí. Pasa por arriba en el avión, manda un telegrama, qué sé yo, bla, bla, bla. Besitos, no voy a ir a la Argentina. Con Macri. No, obviamente. De hecho, sí estuvo en Ecuador. Recién Rafael Correa tuiteaba un recuerdo de cuando estuvo en Ecuador, el Papa. Fue, digamos, no es que no vino a la región. Intencionalmente no vino, no vino a la Argentina y había una decisión política de no venir acá. Yo creo, por ahí estoy interpretando mal, pero que la pandemia fue también una especie de paréntesis que dificultó que si hubiese podido dar ese viaje. Es verdad. Y también hay especulaciones que había una idea muy cierta si no hubiera tenido las dificultades de salud que tuvo en todo este último tiempo de venir a la Argentina. Digamos, propositalmente, ¿no? No es que iba a los lugares a donde sabía que lo iban a recibir bien, sino, digamos, ahí hay una misión muy particular que tenía el Papa Francisco cada vez que visitaba los lugares, que, digamos, no le importaba si era bien o mal recibido, simplemente era un gesto político muy fuerte, y ese gesto político yo creo que por lo que se lee, por lo que se especula, que el Papa Francisco lo quería tener. Él quería venir a la Argentina, pero sabía que, tenía muchas dificultades de salud. Vamos a repasar ya los últimos momentos, ¿sí? Aquí en este resumen que estamos haciendo, porque también lo recibió, se encontró con Dios, chicos, con el Diego, obviamente, con Diego Armando Maradona. Vamos a ver un fragmentito de este encuentro. La leyenda del fútbol, Diego Armando Maradona,
se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano este jueves, el segundo encuentro entre los dos argentinos más famosos en menos de una semana. El lunes 1 de septiembre, Maradona fue una de las 400 personas que asistieron a una audiencia papal especial para los jugadores y los organizadores de un partido benéfico que se jugaba en Roma para promover la paz y la cooperación interreligiosa. Maradona se sentó en la primera fila esperando su turno para saludar al Papa. La reunión del jueves fue de carácter más privado y había un gran despliegue de afecto entre los dos argentinos que se abrazaban y besaban repetidamente. Tuvo lugar en la residencia papal de Santa Marta, donde el pontífice y el astro argentino hablaron durante unos 15 minutos, dijo el diario Vaticano L'Osservatore Romano. Maradona, que llevó a Argentina a la victoria de la Copa Mundial en 1986, presentó a Francisco en un pequeño grupo de compatriotas que lo acompañaban, y el Papa les firmó algunas camisas deportivas. Justo antes de salir, Maradona besó al Papa y se le oyó que le decía: "Te quiero mucho, de verdad". Te quiero mucho. De verdad, muchas gracias. El Universal Televisión. Bueno, impresionantes las imágenes, del Diego con el Papa, los dos, pero chochos de la vida, ¿no? Palmadita en la espalda, le hacía el Papa al Diego. Pensaba impresionante. El Papa fue un Papa absolutamente maradoniano, en el amplio sentido. Futbolero encima. No, pero además de futbolero y además de que lo amaba al Diego, él, digamos, en su accionar, fue maradoniano. Él, hijo de laburantes, clase popular, trabajadora. Nada tibio. No, claro, pero eso es llegar a un lugar a patear el hormiguero. Eso es, digamos, eso para mí es como, bueno, nada, es una actitud maradoniana, es cagarse en la tapa del piano. Y para cerrar le preguntaron, la pregunta que todos nos hacemos y nos hicimos y le hicieron por todos lados: Francisco, ¿vos sos o no sos un papa peronista? Mirá. ¿Usted se autopercibe como peronista? Cuando me hace esa pregunta, le hago una confidencia, me la hacen en un tono tal, como si me preguntaran: dígame una cosa. Usted es una mala persona. ¿Usted fue leproso y se curó? Porque una lepra. Te cuento un poco más. Pero no es mi intención, ¿eh? No, ya lo sé, pero les digo lo que yo vivo, ¿no? Lo que como diciendo: oh, cuidado. Mi familia. No. Está muy bien ahí el Papa diciendo esto, ¿no? Ahora lo quiero escuchar todo. Me preguntan, con Fontevecchia estaba hablando ahí, así que imagínate. No, claro, sí. Súper larga. Se lo hacen las 12 del mediodía. Sí, él cuenta que confesó a la hermana de Evita que eso le licuó también el antiperonismo. Bueno, ya el primer posicionamiento que escuchábamos hace ya casi una hora del Papa Francisco diciendo que el mejor antídoto para esta consolidación de la derecha es la justicia social. Y esta última declaración, ¿no? Me preguntan si soy peronista como si eso fuera algo malo, como si fuera un leproso. Bueno, creo que queda bastante saldada esa cuestión de de qué lado de la mecha se encontraba el Papa Francisco que nos dejó hoy a los 88 Recordemos entonces que a partir de ahora empieza un camino más allá de todo nuestro recuerdo, que lo vamos a seguir, obviamente vamos a seguir hablando. Hoy va a ser un día especial, yo creo que va a ser una semana especial esta para todos nosotros, argentinos y argentinas, en relación puntualmente a lo que está pasando en estos momentos en el Vaticano. Es que ya están siendo convocados todos los cardenales que van a estar votando en los próximos días en el cónclave, e insistimos en este dato que me parece fundamental. El Papa Francisco tenía adentro de la iglesia, por supuesto, el sector más conservador que le hacía mucho frente, y vamos a ver qué es lo que pesa más entonces en estas elecciones, en estos cónclaves que se vienen. Finalmente, sí, lo que pensó Francisco para que esta iglesia que él intentó reformar y que en muchos casos, en muchos términos lo logró, en otros no tanto, se puede concretar, es decir, una sucesión en el mismo sentido de la impronta que le dio él, o si finalmente termina ganando la parte más conservadora de la Iglesia Católica Mundial. Nosotros seguiremos en vivo hasta las 12 del mediodía, como todos los días, aquí haciendo Portate Bien en FM Re 107.3. Portate Bien. De 9 a 12. En Re.
subió bastante.